Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. ¿Qué tal, líderes juveniles? Bienvenidos una vez más, una semana más a La Guía Juvenil, ese espacio donde juntos aprendemos y nos apoyamos para desarrollar las lecciones que semana a semana compartimos con nuestros jóvenes, ya sea el viernes, el sábado o el día que vos hagas tu célula. Pues está súper bien y quiero animarte para que sigas adelante con ese trabajo de amor y de pasión. No dudo que lo estás haciendo muy bien, así que a seguir adelante. Y ahora, para desarrollar el tema de esta semana, tenemos con nosotros al pastor Daniel Alas, a quien le doy la bienvenida. Hermano Dani, bienvenido. Gracias, hermano Alexis. Para mí siempre es un placer estar acá y poder también contribuir con todos nuestros líderes juveniles. También felicitarles a cada uno de ellos porque la labor que hacen, no solo para los jóvenes de nuestra iglesia, sino para el Señor, es una labor muy importante. El tema para esta semana se llama Punto de Inflexión y aquí vamos a darle ya paso a Nehemías, ese personaje que va a tener 4 semanas de las que vamos a estar hablando de él. Y si hacemos una recapitulación de todo lo que ha venido pasando, hermano Dani, desde el retorno del pueblo de Israel hacia Jerusalén, ¿cómo podríamos ir marcando los tiempos del retorno? Bueno, sí, estamos recordando que se viene hablando acerca desde el momento en que Josué y Zorobabel regresan para trabajar ya en lo que va a ser el propósito de Dios para Judá, para Israel. Y luego también se habla acerca de Esdras, que es el profeta que Dios ha levantado para que la iglesia siga, que el pueblo de Dios siga siendo instruidos por los propósitos del Señor. Y ahora nos encontramos con Nehemías, que es el quien se va a encargar de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Es una etapa muy importante porque la vida de Nehemías, no solo los hombres y mujeres de Dios que han hecho historia en este momento, pero Nehemías trae muchas enseñanzas muy valiosas para nuestra época y sobre todo para nuestra juventud. Buenísimo. Sí, a mí la historia de Nehemías me apasiona mucho. Y la lectura de la Biblia se encuentra en Nehemías capítulo 1, es todo el capítulo, pero vamos a ir desarrollando la lectura punto por punto. Así que el primer punto se llama Érase una vez en Susa. Sí, título bueno, introducción como de cuento, ¿verdad? Sí. Vamos a leer entonces Nehemías 1:1. Bueno, Nehemías capítulo 1 y verso 1 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Palabras de Nehemías, hijo de Icalías. Aconteció que el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Ok, hermano Dani, en ese primer punto lo que vamos a hacer es poner en contexto a nuestros jóvenes de la ciudad y el momento en el que Nehemías aparece en este relato de la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos explicarle a nuestros jóvenes el lugar en donde Nehemías estaba presente en este momento de la historia? Bueno, según el relato bíblico, Nehemías estaba como copero del rey Artajerjes y se habla de que para este tiempo los muros de Jerusalén tenían ya alrededor de 140 años de estar derribados. Y el mes de Quisleu, que es entre noviembre y diciembre, se habla acerca de un periodo de 4 meses en los que Nehemías va a tener parte de esta historia. Y entonces nos trasladamos al hecho de alrededor del año 445 a.C. Sin embargo, Susa es una ciudad que tiene mucha relevancia en la Biblia por no solo la historia de Daniel, por ejemplo, sino que también de Esther. O sea, cada uno de ellos tuvo en esta ciudad de Susa un relato, una historia importante. Y ahora también en Susa encontramos la historia donde se va a desarrollar lo que Nehemías recibe a través de su hermano que llega a Ananí, que es lo que impulsa para poder desde este punto comenzar a pensar en lo que va a ser la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ok, hermano Dani, entonces vemos cómo en un lugar
con diferentes tiempos, diferentes personajes, Dios tiene propósitos, tiene personas escogidas para hacer algo relevante. En ese caso mencionábamos a Daniel, que recibe una visión, Esther, que es el lugar donde toda la historia de ella se iba a desarrollar, y ahora vemos a Nehemías. Entonces, nuestros jóvenes viven en diferentes colonias, barrios, ciudades, municipios, departamentos, y es ahí donde Dios quiere también hacer algo con ellos. Definitivamente. Lo que nos enseña esto es que ahí es donde Dios nos tiene, ¿no? El lugar donde vivimos, el lugar donde estamos desarrollando el trabajo de la obra del Señor. Por alguna razón Dios nos tiene ahí, y la historia de nuestra vida también pasa por el lugar, el país donde vivimos. De repente algunos podrían decir, ¿qué tan significativo podría ser para mí haber nacido en El Salvador, por ejemplo? ¿Por qué yo no nací en Inglaterra o por qué no nací en España? Pues porque la historia de vida de cada uno y los propósitos de Dios de vida de cada uno se desarrollan ahí donde Dios nos tiene. Y entonces ahí donde ahora cada uno de nosotros está, ese propósito de Dios se habrá de desarrollar tal cual como los hombres y mujeres que hemos hablado en este momento, en especial pues de Nehemías, que es el tema que nos reúne hoy. Correcto, correcto. Entonces, no menospreciar, ¿verdad? Claro. Donde nosotros vivimos, sino ver las oportunidades de servicio, las oportunidades de mejora, porque muchas veces esperamos que otros se levanten, que otros tomen la iniciativa, que otros den el primer paso, pero creo que aquí nos desafía a que nosotros pues veamos el panorama de cómo está y ser agentes de cambio. Vamos a pasar entonces al segundo punto para ese tema, que es el golpe de la realidad. Y para eso pues vamos a seguir con la lectura para esta semana, que es Nehemías 1 del 1 al 4. Bien, entonces leímos hasta el versículo 2, ¿verdad? Sí. El versículo 3, siempre Nehemías dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ok, entonces vemos ahí a Nehemías, y ya nos adelantaba un poquito, Nehemías era copero del rey. Y la realidad en la que Nehemías vivía era una realidad de festividad, de alegría. No había momento en el que no hubiera ese tipo de actividades, ¿verdad? Y recibir una noticia tan fuerte viene y saca a Nehemías de una realidad en la que él estaba sumergido, hermano Dan. Sí, se dice que para esta época, por ejemplo, las festividades eran continuas. O sea, ser de las personas cercanas, como en el caso de Nehemías, que era el copero del rey Artajerjes, significaba participar y permanecer en un estado de festividad continua, ¿no? Sí. Es más, se dice que, por ejemplo, presentarse delante del rey con tristeza significaba un grave problema, podría hasta significar la muerte. O sea, era tanta la abundancia y la festividad que se vivía, que era prohibido estar triste frente al rey. Y cuando Nehemías recibe esta noticia, pues es complicado, ¿no? Porque sí. es, como usted lo mencionó, es una situación de sentimientos encontrados, llamémoslo. Por un lado, él está muy cómodo, muy tranquilo, con una vida muy placentera o llena de placeres. Sí. Y escuchar cómo se encontraba el pueblo, sus hermanos, la gente que él estaba recordando, porque él pregunta a Ananí, ¿cómo están? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la gente? Y cuando le dan la noticia, esto es por eso el título, ¿no? Ese golpe. Sí. Porque pasar de estar muy cómodo a recibir una noticia como esta, significa, entre otras cosas, tener la oportunidad de pensar o de querer obviar cómo están los demás. O sea, claro. Este golpe se da en el corazón y en las emociones y en los pensamientos de Nehemías, porque como seres humanos vamos a enfrentar diferentes circunstancias adversas, no solo a título personal, sino las personas que queremos, familiares, amigos, vecinos. Y sería fácil obviarlo, ¿no? Sería fácil no pensar, tratar de ignorar una situación como esta. Pero Nehemías no puede ignorarla. Él ama tanto al pueblo, ama tanto lo que Dios ha puesto en él para Israel, que él no puede vivir con eso, no puede estar entre las festividades. Tiene que sufrir por su pueblo también. Sí, entonces
no tenemos que desconectarnos de la realidad que está a nuestro alrededor. Correcto. Muchas veces, hermano Dani, otras personas ni siquiera se dan cuenta de lo que nosotros estamos viviendo, estamos pasando, porque siempre mostramos también una sonrisa, siempre mostramos estar bien, nos preguntan cómo estamos y decimos, bien, está todo bien, y nos creamos una realidad. Nehemías estaba en una realidad donde aparentemente todo estaba bien, pero vemos que no. Entonces, aquí la importancia de no estar alejados de estas realidades, sino estar pendiente de qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Sí, yo creo que como seres humanos nos cuesta ser conscientes de la realidad. Entonces, a partir de cómo vemos nuestra realidad es importante porque la toma de decisiones presentes y probablemente futuras van a depender de la conciencia, el nivel de conciencia que tengamos de esa realidad. Cambia la realidad de Nehemías porque al darse cuenta de esto, él se da cuenta que hay una realidad diferente para su pueblo. A partir de esa realidad es que tratamos de o debemos de comenzar a ser conscientes y la toma de decisiones de ahí en adelante habrá de marcar un antes y un después en la vida de todo ser humano. Hermano, a mí me llama mucho la atención algo que encontramos acá y es de lo que ya hemos venido hablando, que dice alrededor nuestro y dentro de nosotros hay realidades que no queremos conocer y que tratamos de evitar a toda costa con el fin de mantener ese estado de placidez y comodidad que también nos hace sentir. Siempre que las cosas no nos pasen a nosotros o no nos afecten a nosotros, como que nos negamos a la realidad, nos negamos al bienestar de otros. ¿A qué se debe eso? Quizás eso obedece a parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Porque es más fácil vivir una vida de individualidad que pensar en los demás. Pero en Nehemías vemos un gran ejemplo porque se rompe la comodidad de él a partir de la noticia de otros, que son otros los que están en mal, que son otros los que están en una situación deplorable y en dificultades. Y bien lo dice el texto, ¿verdad? Que usted mencionaba, que son realidades que a veces queremos obviar, porque nos es más fácil quedarnos en la comodidad. El ser humano disfruta la comodidad. El cambio o las circunstancias adversas nos asustan a todos. Entonces, de alguna manera es parte de la naturaleza porque es normal. Sin embargo, nos damos cuenta a través del ejemplo de Nehemías que cambios significativos proceden de una realidad comprendida. Mientras no comprendamos esa realidad, no vamos a poder hacer cambios significativos. O sea, no solo para nosotros, sino para los demás. Y comprender eso, que la necesidad de otros también como cristianos es una responsabilidad nuestra, eso es una conciencia y una toma de decisión ya encaminada a un buen cambio. Eso es entonces marcar la diferencia y ser buenos cristianos. Correcto. Pasamos al punto número 3, que se llama oración y arrepentimiento. Y aquí viene, este punto está bonito también y tiene su base bíblica en Nehemías capítulo 1, versículos del 5 al 11, hermano Dani. Leemos. Sí, dice la palabra del Señor, versículo 5 en adelante, y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. La noticia que recibió Nehemías le causó duelo.
Sí, ¿verdad? Pasó dolido no un día, 2 días, sino que pasó en duelo por mucho tiempo. Y ahí, hermano Dani, viene este sentimiento de, bueno, sí, Nehemías pudo haber dicho, es que ellos fueron los que hicieron el mal. Pero Nehemías toma la decisión de decir, yo también soy parte de, yo también cometo errores. No se creyó una persona perfecta ni alguien que no se equivocaba, sino que a lo mejor quizás no hizo nada él, pero quiso incluirse en esta petición a Dios por su pueblo. Es bien importante poder notar, por ejemplo, que Nehemías no solamente es en el momento de la noticia que le genera preocupación, que le genera quizás angustia lo que está pasando en Judá, en el pueblo, porque se habla de que de este momento transcurren alrededor de 4 meses para que él esté en este, digamos, sentir. Eso nos enseña también que no solamente la preocupación de Nehemías no es solamente una situación emocional pasajera, sino que está siendo bien consciente de lo que está pasando y eso lo empuja a hacer esta oración. Es una oración bien interesante, muy, muy enriquecedora en el conocimiento para nosotros porque está haciendo memoria. Sí. Lo que se está anotando acá es el conocimiento de la palabra que tiene Nehemías porque cuando ora a Dios, va hasta ese tiempo cuando Dios le habla a Moisés y le da estas palabras de si vosotros os alejáis, entonces van a ser dispersos, pero si os arrepentís, entonces van a poder gozar del favor de Dios. Nehemías hace referencia a la Escritura y eso le sirve para hacer esta oración tan especial, diría yo, en la que, como usted mencionaba, no solamente ora por el pecado del pueblo, porque lo que estaba pasando era la realidad. Sí. O sea, él está diciendo, estamos conscientes que no es que te hayas alejado de nosotros nos habíamos alejado de ti y estas son las consecuencias. Pero todavía hace más relevancia cuando él se incluye y dice, sí, yo y la casa de Israel hemos pecado. Aún y cuando no se habla de que él hubiese sido, Sí. él se incluye en la oración, como ya en alguna ocasión lo hiciera Daniel, por ejemplo, orando también por el pueblo. Daniel se incluye en la oración, es una oración en la que él dice, también yo he pecado. Y aunque no había sido así, delante de Dios es como ponerse frente a él sin esconder nada y decir, reconocemos que hemos fallado y por eso estamos en este tipo de consecuencias. Pero luego recuerda a través de la palabra que si se humillan, se acercan y vuelven al Señor, refresca el alma saber de que Dios tendrá compasión y misericordia porque Dios es un Dios compasivo y entonces podrán gozar del favor del Señor. ¿Cómo podemos enseñarle a nuestros jóvenes a ser empáticos, a incluirse en el dolor de los demás? Hermano Dani, tomando como base a Nehemías. Es complejo, digamos, pero si amamos a Dios, si decimos ser su iglesia, si decimos que amamos su palabra, pues es la palabra misma la que nos invita a no solo pensar en nosotros, sino a pensar en los demás. Eso lo tenía bien claro Nehemías y por eso es que cuando está pensando en el pueblo, está pensando en toda la gente que está ahí, incluyéndose. Que Israel estaba disperso, pero que en algún momento eran un solo pueblo. Sí, sí. Nos puede ayudar a ser empáticos, a tener eso en mente, ¿no? Que todos somos hijos de Dios, o como dice el apóstol Pablo en diferentes ocasiones en sus cartas, que somos un solo cuerpo en Cristo y que cuando un miembro se duele todo el cuerpo. Si entendemos estas palabras de Dios en su palabra, pues también nos puede motivar a entender que la vida cristiana es no una vida individual, sino una vida colectiva. Dios nos ha hecho seres sociales, nos ha hecho seres para relacionarnos unos con los otros. Y eso es lo que está entendiendo Nehemías. Por eso su oración es tan impactante porque lo lleva a un cambio de conducta. Hay que recordar esto y quiero que lo recuerden cada uno de nuestros líderes juveniles también. Es como una especie de ecuación, parece sencilla pero no lo es. Verdadero arrepentimiento igual cambio de conducta. Si no ha habido un cambio de conducta, regresamos, es porque no ha habido un arrepentimiento genuino. En todas las áreas de la vida se puede aplicar esto. Arrepentimiento genuino igual cambio de conducta. Solamente un arrepentimiento genuino puede producir un cambio de conducta. Y este cambio de conducta es el que se da en la vida de Nehemías, porque desde a partir de ahí comienza a hacer todas las decisiones y todas las cosas pertinentes y lo que tiene que hacer para que se produzca el efecto que más adelante vamos a ver, que es
el gran trabajo y difícil trabajo de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Buenísimo, hermano. De mejor manera no se puede haber explicado. Entonces, podemos cerrar este tema, este primer tema donde vamos a hablar de Nehemías, diciendo que los verdaderos y necesarios cambios en la vida ocurren cuando descubrimos nuestro verdadero estado ante los ojos de Dios, que es santo y justo. Ahí comienza todo. Correcto, en el reconocimiento, ¿verdad? Por eso se dice que el primer gran paso para que ocurran cosas buenas y ocurran cosas de Dios en la vida de todo ser humano es reconocer que necesita, reconocer que necesita de Dios. ¿Qué es lo que pasa con la gente que no conoce del Señor? Que no ha dado ese paso, ¿verdad? Sí. De reconocer que es un ser, que es una persona que necesita del Señor. Entonces, reconocer es el primer paso, reconocer nuestro estado ante Dios. ¿Cómo estamos? Cada uno en este momento puede hacer esa pequeña autoevaluación, ¿verdad? ¿Cómo estoy yo delante del Señor? Y a partir de ese autorreconocimiento, pues entonces a partir de ahí los pasos importantes que nos van a llevar a recordar la palabra de Dios como Nehemías, que si nos acercamos a Él, que si confiamos en Él y que esto nos permite tener una comunión con Él, obviamente nuestra vida y la de nuestra gente, la de nuestra familia, la de nuestros amigos, la de nuestros vecinos, puede tener un cambio importantísimo de cara a la palabra del Señor. Muy bien. Bueno, entonces tenemos el desafío, hermano Dani, de seguirnos preparando con el tema para esta semana. Este material sin duda refuerza mucho el aprendizaje, el desarrollo de los temas, pero los animamos a que tengan los líderes más contexto, a que tengan otros tipos de apoyo y bueno, para eso están también los supervisores, los pastores, a quienes podemos acercarnos y si existe alguna duda, pues preguntar. Correcto. Este es un tema muy bonito. Esta historia, como usted dijo al principio, es una historia muy, muy hermosa. Y por eso es, ¿verdad? Les recordamos a los hermanos, es una guía, es la guía juvenil. Entonces, lo que podemos compartir acá es nada más el inicio de la guía para que cada uno pueda tener iniciativa de ir a buscar, ya sea de forma individual o personal, o buscar con los demás hermanos otros apoyos. Esperamos que el haber tenido este pequeño desarrollo sea pues de bendición para todos los hermanos que nos miran hoy. Sí, ese es nuestro deseo, así que los animamos una vez más, hermano Dani, a todos los líderes para que sigan esforzándose, sigan haciendo las cosas con excelencia, porque es para Dios, Dios se merece lo mejor de cada uno de nosotros y pues a seguir adelante en las diferentes zonas, distritos, filiales, acá en nuestro país, pero también fuera de nuestro país. Y nada más recordar que ese contenido está disponible en todas las plataformas, en Facebook, en YouTube, en Spotify. Si pues se les hace más fácil de pronto alguna de esas plataformas, ahí vamos a estar. Y en Spotify siempre dejamos una cajita de preguntas preguntando qué les pareció este episodio y queremos leer sus comentarios. Siempre es bueno tener una retroalimentación de los líderes, hermano Dan. Sí, claro, para eso está, ¿no? Para que los hermanos puedan opinar y juntos construir un tema que sea de bendición. No solo para los que están ahí, al hacer los juveniles llegan muchos amigos, entonces esto es creería muy valioso. Sí. Entonces no se olviden de hacer el llamado cuando finalice cada enseñanza y luego dar el seguimiento. Gracias, hermano Dani, por su tiempo, por haber compartido con nosotros en ese espacio. Para mí un placer. Que el Señor bendiga a todos nuestros líderes juveniles y a hacer la obra del Señor. Muy bien. Será entonces hasta un próximo tema de la guía juvenil. Ya se viene el nuevo trimestre, así que ánimos y pues a seguir con más en nuestras células juveniles. Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.